Bueno, buenas noches a los que nos saludé. Lindo día. Hacía bastante que no llovía, así que hay que aprovechar también, que es bendición. Cuando cae la lluvia también, ¿no es cierto? Hay que disfrutar. Estamos en invierno, es normal que haya que esté fresquito también. Bueno, primero agradecer a los hermanos que me dieron la posibilidad de poder estar estudiando justamente la palabra. Es un tema que es bastante profundo, es muy interesante. Les invito también a que, si tienen tiempo en sus casas, poder seguir estudiando esta porción, que la verdad que es muy profundo lo que va tocando. Entonces es muy interesante y también fue de mucha bendición para mí poder estar estudiando esta porción de la palabra. Lo que vamos a estar leyendo es Gálatas, si tienen la posibilidad de leer y tener la Biblia en mano, ya que también vamos a estar leyendo bastante. Es Gálatas 3, del versículo 6 al 14. Y el título siguiente es: las Escrituras prueban la justificación por fe. Entonces, al ser la Escritura la que prueba la justificación por fe, vamos a estar leyendo bastante lo que dice en la Escritura con respecto a la justificación por fe. Para hacer un breve resumen, era lo que Pablo que estaba haciendo era contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina de la justificación por la fe, ignorando el decreto del Concilio de Jerusalén, que eso se había visto en Hechos 15 del 23 al 29. Ese Concilio de Jerusalén había sucedido antes de que se escribiera Gálatas. Eso lo podemos ver en Gálatas 2.1. ¿Y qué es lo que hacían estos judaizantes? Esparcieron su enseñanza peligrosa hacia los gentiles convertidos, y decían que deben convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica y costumbres judías, incluyendo también circuncidarse para obtener la salvación. O sea, que no resultaba completo lo que había hecho Jesucristo, sino que también ahora debían judaizarse, estar bajo la ley y las costumbres judías para obtener la plenitud de la salvación. Y eso es lo que estaban metiendo estos judaizantes en esa región, en Galacia. El tema central de Gálatas, también como Romano, es la justificación por la fe. Y ambos libros tienen muchas similitudes. También Hebreos habla y trata sobre este tema. Y los capítulos 3 y 4 de Gálatas son el eje central y el corazón mismo de la carta. Entonces, como dije anteriormente, el texto asignado es Gálatas 3, del 6 al 14. Y vamos a leer. Y dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto o viendo de antemano que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El versículo 6, acá vemos algo que dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese versículo lo podemos estar viendo en distintas porciones en la Biblia: en Gálatas 3.6, en Romanos 4.3, en Santiago 2.23, y parte de ese versículo que vimos recién, y le fue contado por justicia, también se ve en Romanos 4.5, Romanos 4.9, Romanos 4.22. Pero todo eso hace referencia a Génesis 15.6. Entonces, para entender el contexto y por qué acá Pablo busca este ejemplo para decir que la Escritura la Escritura aprueba la justificación de la fe, debemos entonces repasar un poco lo que era lo que fue la historia y lo que fue la vida de Abraham. Entonces, si tienen la posibilidad, vamos a estar viendo desde Génesis 12 a unos versículos en adelante. Entonces, si pueden, vayan conmigo a Génesis 12.1. Entonces, Génesis 12.1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Dios estaba llamando a Abraham,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y vemos que después, siguen los versículos, que Abraham sale de Harán, va a Canaán, para en Siquem, donde estaba el cananeo en esa tierra, y en el versículo 7 del capítulo 12 dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Jehová lo aparta, Jehová lo saca de su familia y le dice que vaya a un lugar. En el lugar donde se había sentado, le dice, Jehová le muestra la tierra donde iba él a poseerla. Habiendo hambre en esa tierra, Abraham decide descender a Egipto. Conocemos la historia que Abraham, cuando va hacia Egipto, él miente con respecto a Sarai, que era su mujer, diciendo que era su hermana, por temor en su vida, y él es expulsado, lo echan de Egipto y vuelve a Betel, donde había estado antes. Eso se ve en el capítulo 13, versículo 3. E invocó Abraham el nombre de Jehová en el altar que había hecho antes. Abraham estaba todavía con Lot, y en ese momento se separan, y Jehová le dice a Abraham en el capítulo 13, versículo 14 y 16: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Como dije anteriormente, primero lo aparta, después le muestra el lugar, y acá le está demostrando el lugar, lo grande que iba a ser, pero también le estaba diciendo que su descendencia iba a ser muy grande, iba a ser numerosa. Abraham se va de ahí, se fue y mora en Mamre, en Hebrón, y edifica allí un altar. Después vemos que sigue la historia y que Lot es capturado por un rey. Abraham se entera de la noticia, va y lo rescata a Lot. Cuando lo rescata, lo devuelve todas las cosas que había sacado de este rey, salvo a Lot, al rey de los amorreos. Y también vemos que Melquisedec bendice a Abraham. Y luego leemos justamente el capítulo 15, versículo 1, que es, pasando después la lectura, el versículo que hacía mención al principio. Entonces, Génesis 15:1 dice: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué bueno es poder recibir eso de Dios después de tener una victoria, tener la confirmación también de Dios que te está diciendo: yo soy tu escudo y tu galardón. Es importantísimo eso, una confirmación que tenía de que Abraham estaba haciendo bien las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con Abraham? Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Uno ve esto que Jehová estaba hablando con Abraham, y ve la respuesta de Abraham como quejándose, y dice: qué inoportuno que fue, ¿por qué se expresa de esa manera? O cuando uno está viendo también la historia de Jonás los domingos, y dice: ¿por qué Jonás se fue a Tarsis? Se tenía que haber ido a Nínive. Pero uno también tiene que conocer la historia y tiene que estar viendo. Para Jonás no habrá sido fácil ir a predicarle justamente a esos enemigos acérrimos que, como habíamos visto el domingo pasado, eran sanguinarios. Era un pueblo que se deleitaba en torturar al enemigo, y el enemigo justamente era el pueblo era el pueblo de Jonás, y Jonás tenía que ir a predicar al enemigo. Era muy difícil. Y acá vemos que también Abraham había recibido la promesa, iba a tener una descendencia, pero él está diciendo: Señor, todo bien, pero no lo veo. ¿Por qué? Yo soy grande, mi mujer es estéril,
yo veo todo, sí, pero el que va a ser, que va a recibir todas estas promesas o toda esta herencia va a ser este siervo o el damaseno que no es de mi sangre. En esa época, según lo que regía la regla de Hammurabi, era justamente el siervo, si uno no tenía descendencia, el siervo iba a heredar todo. Entonces él está diciendo, Señor, todo bien, pero no lo veo. Y él no se queja de Dios, se queja a Dios. Y eso también me lleva a pensar a mí, ¿y por qué lo hace? ¿No es cierto? Lo hace y se pone, abre su corazón. Él no esconde lo que está sintiendo, sino que va sinceramente delante de Dios. Él le dice lo que estaba pensando en ese momento. Él tenía la promesa de Dios en su cabeza y se abre. Ahora, ¿cómo soy yo en la oración? También me lleva a pensar esto. ¿Cómo oro yo? Dios conoce mis pensamientos, conoce lo que yo tengo en mi corazón. Ahora, ¿yo me expreso de esa manera? Porque no me quejo de Dios, sino me quejo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi amigo. Abraham dice que Dios era amigo de Abraham. Abraham era amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque había una relación muy íntima, mucha intimidad. Entonces lleva a eso, a que Él pueda expresarse de esa manera. Y uno piensa, bueno, si pasó esto, entonces Dios no creo que le esté respondiendo, porque fue, llamarlo así de una manera, medio desubicado, ¿no es cierto? Pero vemos en el versículo siguiente, dice, en el versículo, no sé, ¿era en el 15:4? En el 15:4 dice lo siguiente: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Dios le respondió, con su misericordia agarró y le dijo, vení, mirá toda la estrella, bueno, ¿la puedes contar? No, esa va a ser tu descendencia, y va a ser un hijo tuyo, no va a ser ese siervo, va a ser un hijo tuyo. Y ahí es donde podemos leer lo que dice Gálatas, Romanos y también en Santiago. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él le creyó a él. Abraham creyó a Jehová de que él era poderoso, que iba a levantar y que iba a darle la posibilidad de ser padre, aún siendo él viejo, aún siendo su mujer estéril. Él era poderoso y creyó su palabra. Pero después seguimos leyendo unos versículos y dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No solamente se quedó con la palabra que Dios le había dado a Abraham, él quería un comprobante capaz, como un contrato. Y después vemos más adelante cómo se detalla ese pacto, porque en esa época los pactos eran de esa manera. Había un sacrificio, se cortaban los animales a la mitad y los dos tenían que pasar para cumplir se comprometían a cumplir ese pacto, dos pasaban por medio de los animales que estaban así partidos. Pero bueno, acá lo que vemos es que según las costumbres del cercano oriente indica que solo Dios, porque lo vemos en el pasaje, se comprometió a cumplir los términos del pacto, puesto que solo Él caminó entre las mitades de los animales sacrificados. El significado de esto es impresionante. Significa que solo Dios juró ser fiel a sus promesas y puso la obligación de su cumplimiento únicamente en sí mismo. El pacto no se condicionó a nada que Abraham hiciera o dejara de hacer. Su cumplimiento en todas las partes dependía solo de lo que Dios hiciera. Y ahora sí entramos a ese versículo de Gálatas 3:6 y Romanos 4:3. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese le fue contado una palabra griega que es logizomai. El verbo griego se usaba como vocablo de contabilidad. Poner en cuenta o poner a cuenta de uno. El texto dice pues que la fe de Abraham le fue contada, le fue puesta en su cuenta con Dios como justicia, como si hubiera obrado rectamente, por donde se ve que el creer
fue sustituido de obrar. Y ahora sí, vamos a estar leyendo, por eso es que el título da pie también a eso, que es la Escritura prueban que la justificación de la justificación por la fe. Si es que pueden ir a Hebreos 11. Hebreos 11, 4, dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaban por ella. Pero también en el versículo 8 en adelante dice lo siguiente, que es lo que venía narrando anteriormente. Esto es como un resumen. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Entonces, sobre esta base fue aceptado por Dios, y como el resto de los patriarcas, por fe alcanzó testimonio de que era justo, enfatizándose todo esto en lo que estábamos leyendo recién, en Gálatas 3 y en Romanos 4. Todos los creyentes son justificados como lo fue Abraham, y su fe es lo que le fue contado por justicia. No que su fe ocupara el lugar de la justicia, sino que su fe fue un acto de justicia y le justificó delante de Dios. Si pueden ir a Romanos 4, 4 y 5, dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra, al que hace un trabajo, el salario, lo que se le paga por ello, no se le pone en cuenta como gracia, como un favor que se ha dispensado, sino como deuda, como una obligación que se ha contraído con él. Entonces también la frase del final, que la fe es contada por justicia, no indica una especie de compensación por la fe que Abraham ejercitó, porque entonces la gracia de que habla Pablo dejaría de ser gracia y sería obra. Entonces esto es gracia si es un favor inmerecido. El versículo 5, cuando Dios justifica al impío, hay un fallo justo, porque Dios realiza una sustitución. ¿Y cuál es esa sustitución? Pone al impío creyente en el lugar de Cristo, en el lugar de su Hijo Santo, y en lugar de su Hijo Santo pone al impío creyente, de tal manera que no solo somos declarados nosotros, sino constituidos justos. Y eso se ve en Romanos 5:19. Entonces Cristo nos sustituye a nosotros, Él paga nuestras deudas, y podemos decir nosotros, consumado es, que se pagó esa deuda porque la pagó Cristo en la cruz. Entonces eso, el texto que nosotros estuvimos viendo, lo podemos dividir en tres. El texto de Gálatas que leímos lo podemos dividir en tres partes. En la primera parte está hablando sobre Abraham y por qué su fe es contada por justicia. La segunda parte que vamos a leer ahora, del capítulo 3 al versículo 10 al 12, es la ley, y el final vendría a ser lo que habla sobre Jesucristo. Entonces ahora Gálatas 3, 10 al 12, leemos lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y este es un ejemplo que había encontrado. Dice que el espejo descubre las manchas, no las causa. Y eso es lo que hace la ley. La ley nos expone a nosotros,
nos muestra nuestros pecados, pero no las causa. Y ahora sí seguimos leyendo en Romanos 7:7, y son versículos los cuales están demostrando cómo es la ley. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 5, del 13 al 14 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y Santiago 2:10 dice lo siguiente: pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y esto no es que haya cometido todos los pecados, sino que la ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas, sino que es una unidad básica que requiere amor perfecto a Dios y a nuestro semejante. Entonces, al transgredir nosotros en un punto, se viola la totalidad de la ley, se viola toda la ley, y estamos siendo transgresores. Por eso, estar bajo la ley es respetarla en su totalidad. Y eso quería Pablo que los Gálatas entendieran, para que no retrocedieran, porque ellos ya no estaban más bajo la ley, estaban bajo la gracia, y el retroceder, ponerse bajo la ley, estaban retrocediendo, estaban dejando de estar bajo la gracia y estaban dando pasos hacia atrás. Por eso es lo que a Pablo insiste en escribir, no solamente en Gálatas, sino también en Romanos, y también se escribe más adelante en Hebreos. Siguiendo con el Gálatas 3 y 14, vamos al final. Y dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Según lo que dice la teología básica de Charles Ryrie, dice lo siguiente: la promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pablo aclara que Cristo cumplió esta promesa. Simiente era el linaje, era la familia, y en especial una persona, que es Cristo. Gálatas 3:19 en la NTV dice lo siguiente: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. El punto concluyente de lo que está diciendo la teología básica de Ray, dice: el punto concluyente de Pablo en este capítulo es: no traten de hacerse hijos de Abraham por circuncidarse, sino por estar en Cristo. Dije que íbamos a leer bastante. Gálatas 3, 27 y 29 al 29 dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esa promesa de que en ti serán benditas todas las naciones. Romanos 3, 19 en adelante, dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, como vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, enseña que uno es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Y no cumplir la ley, Abraham fue justificado cuando no había ley, porque la ley fue dada 430 años después. Y Abraham tampoco fue justificado bajo la circuncisión, porque fue circuncidado después en el capítulo 17, o sea, tiempo más adelante. Entonces, lo que estaban haciendo los judaizantes, era algo que era porque ellos querían, deseaban y querían meter una falsa doctrina, porque la palabra enseñaba de que en ese tiempo no había ley, no estaba la ley de Dios. Ahora, una pregunta que a mí me había surgido, entonces, ¿para qué son las obras? ¿Para qué nosotros realizamos obras entonces? Bueno, Santiago 2:18 dice lo siguiente, y en adelante: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y acá está el versículo que se había repetido anteriormente. Más adelante. Y esto para prestar atención. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? O sea, acá está hablando sobre las obras de Abraham, que fue justificado. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ahora bien, nosotros habíamos leído hasta recién que Pablo escribió a Gálatas y en Romano que Abraham fue justificado por su fe, pero acá Santiago está escribiendo que fue justificado por las obras. Entonces, ¿qué hay? ¿Una contradicción acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Juan Calvino decía lo siguiente: solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Pablo observa la fe al comienzo de la vida de Abraham. Santiago observa la fe al final de la vida de Abraham. Uno observa la raíz de la fe, que es Pablo, y el otro observa el fruto de la fe, que es Santiago, que son las obras. Ahora, la fe que salva es dinámica, que nos lleva a realizar obras de fe. Una fe genuina realiza obra genuina. Entonces concluimos que las Escrituras muestran la justificación por la fe y no por guardar la ley, ya que guardar la ley es imposible por nuestra condición pecaminosa. Pecamos en uno, nos hacemos culpables de toda la ley. Cristo nos libra de la maldición de la ley, y Abraham, estando sin la ley ni circuncidado, creyó la promesa de Dios, y esta fe lo justificó, no como una obra de la cual él tenga en qué gloriarse, sino que esa fe le justificó y le fue imputada por justicia. Espero que esta palabra pueda llegar a nosotros en entender también de que a veces nosotros podemos decir de un lado al otro, de un lado sin ley, como diciendo no estamos bajo la ley, entonces no hay que respetarla. No, nosotros como hijos de Dios queremos obedecer la ley porque queremos agradar a Dios, pero tampoco nosotros estamos bajo la ley como autocastigarnos por cumplir la rajatabla, o meternos nosotros también, o ser más fariseos que los fariseos, haciendo más regulaciones o reglas que lo que dice la ley. Nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios porque queremos agradarle, queremos servirle, y sabemos que lo único que nosotros nos justifica es la fe en Jesucristo, el cual Él pagó todo y no hay nada que agregar en la cruz. Él hizo todo en la cruz, y esa sangre es la cual nosotros nos limpia de todo pecado. Amén.